Ya, para que quede bien el video. Bueno, colegas, entonces, ahora sí, vamos a empezar. Por esta única ocasión, les pido disculpas, colegas virtuales. Voy a pedir que se concentren en la pantalla con las láminas. No me van a ver, pero bueno, por ahora creo que no va a ser tan importante eso, ¿no? Desde la clase de mañana ya me van a poder ver, porque procuraré no olvidarme el cargador de mi laptop. Qué vergüenza. Y años dando clases. Pero bueno. Bien, entonces, ahora sí, vamos a dar inicio a esta primera sesión de el curso de Estadística e Introducción a la Econometría. Primera cosa que les pido, revisen los enlaces, sobre todo el enlace segundo, ¿no? Del sitio web de Econometría, porque va a haber bastantes videos, material extra que puede ser de utilidad. Pero bueno, vamos entonces ahora sí al inicio, y si me permiten voy a empezar con una frase. Sí, cada clase vamos a tratar de empezar con una frase así como para motivarnos, ¿no? Pero la frase del día de hoy dice lo siguiente, ¿no? Las únicas estadísticas en las que puedes confiar son aquellas que tú mismo falsificas. ¿Ya? De Winston Churchill. ¿Qué les parece empezar un curso de estadística y econometría con frases? Igual, colegas virtuales, solo toman la palabra, ¿ya? ¿Qué opinan? O sea, es una herramienta, ¿no? Toda herramienta puede ser utilizada. Ya, es una herramienta, ¿ya? Pero verán, yo ya llevo años estudiando esto, ¿sí? Llevo dando clases de esto, he hecho publicaciones con estos temas, y cada vez más le creo esta frase de Churchill. O sea, creo que es una buena forma de empezar un curso de estadística y funcional de econometría. Porque verán, lo que vamos a aprender, ¿sí? Es estadística, son definitivas estadísticas, aplicadas a la economía. Pero no son la verdad absoluta. ¿Sí? O sea, eso quiero que quede súper claro. Los métodos que vamos a estudiar, las técnicas, la teoría, estadística, etcétera, son herramientas, pero es un martillo. Tú no vas a decir que porque alguien tiene un martillo, o no, más que un martillo, digamos un serrucho. Ustedes saben para qué sirve un serrucho, pero también saben que hay personas que si le dan un serrucho no va a poder serruchar bien, porque serruchar no es una cosa de simplemente cojo serrucho y ya. O sea, ¿quiénes de ustedes han tenido oportunidad de serruchar en su vida? Sabrán que hay inclinación, si no se te atascas, si no te saltas, si no te cortas un dedo, etc. Entonces, la misma herramienta usada de diferentes formas puede dar diferentes resultados. Pues algo parecido es con esto, ¿no? Entonces, empecemos con eso. Lo que vamos a aprender son herramientas, pero para nada son verdades absolutas, no son deidades, y están sujetas a interpretaciones. ¿Ya? Aunque mucha gente diga que no, yo soy fiel creyente que están sujetas a full interpretaciones. ¿De acuerdo? Ahora, claro, no vas a decir eso a todo el mundo. O sea, tú vas a decir, Flaxo me enseñaron en mi primera clase que se puede mentir con estadísticas. Lo primero que van a hacer es hacerme quedar mal. Así que eso queda entre nosotros por ahora, ¿ya? Al final del curso, cuando ya hemos aprendido las cosas, ahí ojalá se queden convencidos de esta frase, ¿ok? Pero bueno, esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, verán, les dejo una nota aclaratoria. ¿Por qué? Porque yo estas láminas les voy a compartir a todos ustedes, ¿no? Les voy a compartir, colegas virtuales, colegas presenciales, les voy a compartir estas láminas. Pero quiero dejar en claro que, por si acaso, estas láminas usan múltiples referencias. Ya he dado este curso ya algunas veces y en diferentes versiones. Y hay gráficos que copié de internet al apuro, hay cosas y textos que saqué de tu libro que ni me acuerdo. Entonces, les pediré que sean cautos al usar este material. O sea, por favor, es material didáctico. ¿Sí? Es material didáctico. Traten de no difundirlo como programa de circo. Pero tampoco es que sea solo ustedes. Si quieren lo difundirán y no sé quién quisiera difundir esto, pero bueno. Y sobre todo no lo citen. No lo citen porque no es un libro. ¿Ya? Algún día quiero escribir un libro de esto, pero por ahora no está en ese nivel. Así que si ustedes quieren citar algo, es más fácil que me pregunten, digamos, ¿sabes qué? Yo de este tema me gustaría profundizar más para usarlo en mi tesis, por ejemplo, tal vez algún día que esté en la tesis. Mejor me preguntan, yo les ayudo con literatura, bibliografía y citan eso. ¿Sí? No vayan a citar las láminas porque son láminas, ¿eh? Bueno, entonces vamos a empezar con la clase 1. Clase 1 que quería dar hoy día vamos a ver esto así de golpe, ya, ¿sí? Entonces esta clase 1 seguramente se irá entre hoy y mañana, ¿ya? Y no sé si tal vez más, pero bueno. Bien, entonces en esta clase 1 que vamos a hacer un repaso de temas de teoría de probabilidades y de estadística. ¿Sí? Es un repaso con la aclaración que hicimos al inicio cuando hablamos de signo. O sea, ¿cuál es la aclaración? En definitiva, lo que vamos a hacer aquí entre la clase de hoy,
la clase de mañana y tal vez la primera clase de la próxima semana, es lo que en realidad se haría en 2 semestres de una carrera, un semestre de teoría de probabilidades y otro semestre de teoría estadística, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una revisión muy superficial, voy a pasar muy rápido varios temas, pero sientan la libertad de algún rato, si quieren profundizar, preguntarme, sea para darles más bibliografía o para yo mismo explicarles. ¿Ok? Pero guardemos esta idea, ¿no? O sea, si es que voy muy rápido, paso lámina por lámina por lámina, no se asusten, ¿ya? ¿Se ha visto la película de la naranja mecánica? Sí, cuando le están tratando de volver otra vez sociable al tipo y de poner sí, algo parecido va a ser esto, o sea, van a estar material, 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 pero no se asusten, ¿ya? O sea, claro, no diría, ¿y entonces cómo nos van a tomar pruebas del profesor? Ya veremos, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas que tenemos programados para ese bloque de láminas? Los temas que tenemos programados son estos de aquí, ¿no? Vamos a tener la discusión de algunas definiciones preliminares de teoría de probabilidades, vamos a hablar un poco de probabilidad, algo de qué son las variables aleatorias, vamos a hablar un poco de qué son los momentos de una variable aleatoria, después hablamos de distribución normal, esa distribución es súper importante, luego hablamos de distribución conjuntas y debemos hablar con algunas distribuciones de probabilidad en el caso continuo, que bueno, ya nos explicamos. Y dentro de estos temas, estos son los subtemas. Estos sí no los voy a leer. Pero hagan de cuenta que si ustedes tienen dudas, vean, esto va a ser así. Yo nunca les voy a tomar nada con libro cerrado. Todo lo que yo les tome va a ser a libro abierto. Porque es obvio, o sea, no es todo que en un mes y medio se aprendan todo esto. Entonces, más bien, ¿cuál es la gracia? La gracia es que ustedes sepan qué temas hay en cada bloque de láminas. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen, ok, me están preguntando algo sobre probabilidad clásica. Entonces, sabes que en las láminas de la clase 1 tienes el tema de probabilidad clásica. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la mecánica. Entonces, cada bloque de láminas voy a procurar indicar los temas y sobre todo los subtemas para que ustedes más o menos se ubiquen y sepan por dónde ir, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Vamos a empezar con definiciones preliminares de teoría de probabilidades, ¿no? A ver, si no me equivoco, creo que es este botón, ¿no? Para fallar un poco. Ya. Y con Windows, eso todavía no estoy tan oxidado. Ya, y con esto creo que escribo, ¿verdad? Exacto. Colegas virtuales, ¿pueden ver ahorita lo que estoy escribiendo? Sí, sí podemos ver. Sí. Ya, perfecto. Si en algún momento sienten que pierden conexión o algo, por favor se ponen a rezar, ¿no? Ya, entonces empezamos. No quiero esta. A ver, ¿por qué me sale así ahora? ¿Sale este? No es este. Está en modo presentador. Entonces lo hace más vale. A ver, ¿en qué modo ese cerró? A ver, solo quiero poner esto. Sí, no, ya. Pues es que está hecho presentación, o sea, tiene un orden. Pues bien. A ver, ¿cuál podrá funcionar sin que se vaya el diablo? ¿Está? Ya, esto. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver. Tiene que seleccionar la vista. No tengo que dar primera ficha. Bueno, entonces ahora sí, vamos con estas primeras definiciones preliminares de teoría de probabilidades, así que por favor, respiren, espírense un poco, reflexionen por qué están aquí estudiando su maestría. Sigan reflexionando, siempre he comenzado con muy las cosas, ¿no? No tengan discusiones existenciales. Sí, Cada 3 días. no, ya con los años de gusto, así que algún rato he comenzado eso, ¿ya? Pero bueno, sumamos que ya está resuelto el sistema existencial y empezamos. Igual, colegas virtuales, por favor, se sujetan de sus sillas, calmas, a donde sea que estén viendo. Vamos a empezar con las definiciones preliminares de teoría de probabilidades, ¿no? Entonces, vamos a empezar planteando algunas definiciones que nos van a permitir entender la idea de qué es una probabilidad, ¿ya? Intuitivamente todos tenemos una idea de qué es probabilidad. Por ejemplo, cuando lanzo una moneda. Cuando yo lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos, claro,
Sí, o sea, intuitivamente, sin definir nada, decimos que la probabilidad de obtener cara será igual a 0,5, que equivale a un 50%. ¿Sí? Entonces, eso es nuestra intuición. Sin muchos estudios, ¿no? O sea, de hecho, si le preguntáramos incluso a un niño cuál es la probabilidad de obtener cara, no sé si exactamente con estas palabras, pero nos diría algo parecido. Entonces, la probabilidad es un fenómeno que los seres humanos, en cierta manera, hemos enfrentado toda la vida, desde que somos seres humanos. Solo que lo que ahora queremos es a esa intuición darle formalidad, planteando algunas definiciones, ¿sí? Pero no olvidemos eso, o sea, todo parte de esa intuición, esa idea de que hay fenómenos de los cuales no sabemos los resultados, pero sabemos más o menos las chances de que ocurran o no. ¿Ok? Pero bueno, entonces vamos con las primeras definiciones. La primera definición que vamos a trabajar es la de experimento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un experimento? Vamos a decir que es cualquier procedimiento que puede repetirse. ¿Sí? Entonces, la primera parte, ¿no? O sea, cualquier procedimiento que puede repetirse y que tiene un conjunto bien definido de resultados posibles. ¿Sí? Entonces, dos características de la palabra experimento. Ya cuando usamos la palabra experimento no podría imaginarse algo como que un laboratorio o algo así. Entonces, no es un buen nombre para llamarle, pero bueno, así se le llama en teoría de probabilidades. En realidad es cualquier procedimiento, cualquier fenómeno que puede repetirse una y otra vez y donde los resultados sabemos cuáles son. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo lanzo una moneda, sé que hay dos resultados, cara o cruz. Si yo lanzo un dado, sé que hay 6 resultados, de 1 a 6, así es un dado convencional. Y sé que puedo repetir eso, o sea, si lanzo una moneda lo puedo hacer una vez, 2 veces, 3 veces, o si lanzo un dado, puedo también hacerlo las veces que quiera. Entonces, esa es la primera definición que sostiene este castillo de... Es un castillo de naipes casi, o sea, donde los primeros pilares son eso, ¿no? Luego tenemos otra definición. Bueno, antes de eso, ¿no? Aquí pueden ver que la Biblia dice que cuando aislamos un fenómeno y observamos un comportamiento bajo prácticamente las mismas condiciones, podríamos hablar de dos tipos de experimentos. Entonces, imagínense que tenemos la capacidad de repetir un experimento varias veces, siempre en las mismas condiciones, ¿sí? O en condiciones parecidas, ¿ya? Si tenemos ese, como quien dice, supuesto, entonces podemos dividir a los experimentos en dos tipos. ¿Cuáles son los dos tipos de experimentos que vamos a encontrar? Por un lado, los llamados experimentos deterministas. ¿Ya? Entonces aquí viene este otro término, ¿sí? El término determinista. Cuando usemos la palabra determinista, básicamente significa no aleatorio. ¿Sí? Entonces, es una forma de complicarnos el lenguaje. Pero cuando vea determinista, significa básicamente no aleatorio. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, porque va a aparecer acá también ese término. Entonces, los experimentos deterministas, como pueden ver en la lámina, ¿qué dicen? Pues son básicamente unos experimentos donde las mediciones que realicemos básicamente siempre van a generar mismos resultados. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, ¿no? Aquí pueden ver que si yo tengo un objeto y lo suelto desde una determinada altura, es que a veces se ríe. Sí, estoy cansado, ¿sabes? También se le traba la lengua y se le lengua la traba, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si yo tengo un objeto, ¿sí? A ver, dibujemos, ¿ya? Entonces, tenemos aquí un edificio, ¿ya? No soy buen dibujante, ya hago lo que puedo. Entonces, digamos que tenemos un edificio y digamos que aquí está un objeto, ¿ya? Ese puede ser tú. Y digamos que este objeto cae desde una determinada altura, Dios no quiere, ¿ya? Te caes acá. Digamos que son, ¿cuántos pisos quieren? ¿De cuántos quisiera pensarse ahora? 10, ya, 10 pisos, digamos. Entonces, digamos que estamos subidos en la terraza de un edificio de 10 pisos y nos caemos accidentalmente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y si caemos, creo que estamos seguros que no vamos a caer parados, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a caer? Entonces, me imagino que me entienden, ¿no? O sea, sí, caminar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si yo repitiera este experimento una y otra vez, creo que está claro que el resultado siempre va a ser el mismo.
Claro, no vamos a poder hacerlo con el mismo individuo, ¿no? Pero sí podemos hacerlo con otros individuos, pero el fenómeno como tal, el experimento, siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, eso lo vuelve un experimento determinista. ¿Ya? Entonces, no hay la chance, no hay la aleatoriedad, ¿sí? Y eso obviamente que hace que el fenómeno sea un poco aburrido, ¿no? En términos de que, bueno, si sé lo que va a pasar, no hay mucho por donde adivinar. O sea, no puedo decir, a ver, apostemos a que sale vivo. No puedo, o sea, ¿por qué? Porque sé que va a morir. Ahora, así como tenemos estos experimentos de tipo determinista, también tenemos experimentos de tipo aleatorio, ¿sí? El nombre creo que es evidente, todos nos hemos topado con fenómenos aleatorios, pero vale la pena que sepan que a veces, en vez de aleatorio, puede usarse el término estocástico. ¿Sí? Entonces, hay a veces algunos textos que en vez de usar el término aleatorio, van a usar el término estocástico. Pero la idea es la misma, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? Que por alguna razón, sea por falta de control, sea por desconocimiento, sea por el azar, sea por alguna razón, no siempre, ¿sí?, el fenómeno o el experimento produce el mismo resultado cuando se lleva a cabo bajo las mismas condiciones iniciales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, cuando se cumple alguna de estas razones, decimos que tenemos el experimento aleatorio, que, bueno, el ejemplo clásico es lanzar una moneda. ¿Sí? Entonces, como decíamos, si yo lanzo una moneda, estoy convencido de que hay dos casos, cara o cruz, pero no sé cuál va a salir, ¿verdad? O si lanzo un dado, sé que hay 6 resultados, pero no sé cuál va a salir. ¿Ya? Ahora, hay que dejar en claro que la aleatoriedad no necesariamente es resultado de la naturaleza. ¿Sí? Yo quiero resaltar mucho esta parte. O sea, la aleatoriedad puede surgir por tener falta de control del experimento. ¿Sí? De hecho, si por ejemplo, yo sumamos que tengo una moneda, pasaje, ya, digamos que yo lanzo una moneda. Esta moneda que tengo aquí es de 25 centavos gringos, cara o águila, ¿ya? Pero, ¿qué tal si aparte de decirles que tengo una moneda, les dijera, ¿saben qué? La moneda va a empezar lanzándose con la cara boca arriba y la moneda va a lanzarse con una determinada velocidad, con una determinada fuerza, la fricción del aire va a afectar de tal y cual manera a la moneda, etc. Si yo tuviera conocimiento de todos esos detalles, lo más seguro es que yo sí podría saber cuál va a ser el resultado de la moneda. ¿Sí? O sea, incluso este fenómeno que a priori nos puede parecer aleatorio, si tuviéramos el control de esos factores, se puede transformar en determinístico. Es decir, lo que trato de decirles, colegas, es que un mismo experimento puede ser aleatorio o determinista dependiendo de muchos factores. ¿Sí? O sea, un mismo experimento puede considerarse determinista para un observador o aleatorio para otro, según la información y el control que cada observador tenga del experimento. ¿Sí? Entonces, como les digo, no, nadie creo que va a estar con interés de medir la fricción del aire, la velocidad, con qué cara empieza, nada, ¿verdad? Entonces, estamos renunciando a esos datos porque, claro, es un fenómeno hasta cierto punto irrelevante, ¿no? Bueno, que depende. Yo he hecho a veces juego con estudiantes de pregrado como este, pero con de pregrado sí he hecho, en donde si lanzamos la moneda y sale cara, reciben unos puntos de expresividad y si sale cruz, se quedan a su retorno. ¿Sí o no? Creo que algunos de ustedes decimos en no, no, pero algunos hemos hecho eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso sí estarían todos con ganas de saber datos extra de la moneda. De hecho, ¿saben qué es lo típico que pasa? Cuando yo digo, vamos a jugar eso, lo primero que me dicen es, ¿con qué está? ¿Con qué cara va a empezar? Como para tratar de ganar un poquito de certeza. O que dicen, no, no, pero no lance usted, profesor, la moneda, de que lance a alguien más. Entonces, ¿qué sucede? Que dependiendo de la importancia que le damos a un experimento, ¿sí?, y del control que tengamos de los factores externos, ese mismo experimento puede dejar de ser aleatorio y transformarse en determinista. ¿Ya? Ok, entonces, esto les digo para que quede claro de entrada que no hay una separación clara. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver es simplemente bajo el supuesto de que podemos separar, pero a veces no se puede.
¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy fácil, bueno, no muy fácil, sino muy claro de esto, ya más económico. ¿Cuál es la probabilidad de que, cuál es la probabilidad de que la economía mundial entre en recesión este año, 2023? Como estudiantes de maestría, imagino que están pendientes de la economía mundial, los datos de cómo va el mundo, esas cosas, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿Han estado pendientes de esos datos? ¿Pruebas virtuales o presenciales? ¿Tienen alguna idea de cómo está la economía por este año? O sea, si llega alguien y te dice así, ¿no? Usted que está estudiando maestría en economía, maestría ni siquiera, maestría, ¿me puede decir cómo va a estar el próximo año? Tengo preocupación porque, lo que sea, tengo unas inversiones, lo que sea. ¿Cómo va a estar el mundo este año, 2023? Entonces ahí viene un tema. Si yo no tengo la información suficiente, es del azar. O sea, para mí puede haber una probabilidad 50-50, ¿no? De hecho, esa sería la adivinanza más inocente, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? 50-50, o sea, va a haber crisis, no va a haber crisis. Como que puede haber, como que puede no haber, ¿ya? Pero a medida que yo tenga más información, ¿qué va a pasar? Que esa probabilidad va a cambiar. La misma naturaleza del fenómeno va a cambiar. Y si le preguntáramos eso, por ejemplo, a la Reserva Federal de Estados Unidos, o le preguntáramos a algunas de las instituciones que en Estados Unidos hacen la elaboración de estos datos de crecimiento económico, ellos ya te pueden dar con más certeza un resultado. De hecho, para el 2023 se estima que Estados Unidos va a caer, el PIB de Estados Unidos va a caer en 0,1%. O sea, ya prácticamente se va a hablar de recesión este año. Por algunos factores, por ejemplo, se aumentaron las tasas de interés tratando de enfrentar la inflación. ¿Se acuerdan, no? Que este año que pasó, el 2022, teníamos un problema de inflación mundial. Entonces, muchos bancos centrales del mundo subieron las tasas de interés. Pero al subir las tasas de interés, eso hace que se retraiga la demanda. O sea, hay menos demanda. Y eso hace que la economía tienda a destacarse. Entonces, muchos prevén que va a haber un estancamiento general. Además que tenemos los problemas como la guerra en Rusia, Ucrania y esos temas. Entonces, ¿qué sucede? Al punto al que voy, no es hablar de esos temas, sino decirles que mientras más información tenemos de un fenómeno, su condición de aleatorio puede cambiar. ¿Sí? Puede cambiar. Claro, tal vez no llegamos a ser perfectos en el conocimiento de lo que va a pasar en una economía, pero como pueden ver es una interacción entre información y también el azar. O sea, es varios factores a la vez. Pero bueno, hasta el momento entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes? Los que están subrayados. ¿No? Experimento determinista y experimento aleatorio. ¿Ya? Como les dije, tenemos que pasar un poco rápido, así que si tienen preguntas, por favor, cuando haga una pausa del tema y me las hacen, ¿no? O si quieren, bueno, me interrumpen, ¿no? Ya, pero procuremos que sean preguntas concretas, ¿no? Bien, entonces, para estudiar estos experimentos y estudiar la realidad, vamos a definir algo que se conoce como espacio muestral. ¿Ya? El espacio muestral básicamente es un conjunto. ¿Ya? Es un conjunto donde vamos a poner todos los posibles resultados en el caso de experimentos aleatorios. ¿Ya? Entonces aquí quiero que lo vean, ¿no? Nosotros hemos dicho en la lámina anterior que hay experimentos que pueden generar varios resultados y no sabemos exactamente cuál es el resultado. ¿Qué se les ocurrió a los matemáticos y a otras personas para estudiar este tipo de fenómenos? Usemos la teoría de conjuntos. ¿Sí? O sea, ese digamos que es el gran paso y lo que empieza a construir la teoría de probabilidades. ¿Cómo puedo entender los experimentos aleatorios? Metamos en teoría de conjuntos. ¿Sí? Y ahí es donde nace este primer gran conjunto que sería el espacio muestral, que tiene todos los posibles resultados. Eh, Ahora, dentro del espacio muestral, o sea, dentro de ese gran conjunto, podemos crear subconjuntos. ¿Sí? Recuerden, ¿no? Teoría de conjuntos. Tienes conjuntos y subconjuntos. Entonces, a los subconjuntos del espacio muestral se les suele llamar evento o también se les llama suceso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si quieren hacer aquí un gráfico, imaginen que este es omega, que recoge todos los resultados posibles de un experimento. Por ejemplo, digamos que lanzamos un dado. ¿Cuántos resultados posibles hay? Un dado normal. Se entiende que 6, ¿no? O sea, este sería el conjunto con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquier subconjunto que yo saque de ese gran conjunto se le va a llamar evento. ¿Ya? Entonces, este omega, sí, por cierto, esa es la letra griega omega, ¿no? Sí, la letra griega omega mayúscula. No sé si les contaron, pero cuando uno estudia economía, penosamente no sabe el alfabeto griego.
Entonces, esta es la omega mayúscula. ¿Ya? No lo vamos a usar mucho, ¿ya? No se estresaremos. No lo vamos a usar mucho. Pero de todas maneras, este sería como el espacio muestral, o sea, aquí estaría todo el conjunto de posibles resultados y dentro tengo yo subconjuntos, los que quieran, ¿no? El 1 o el 5 6 o el 4 y el 3, etc. Todo subconjunto que yo saque se les llama evento. ¿Sí? Evento. ¿Ya? No se dejen llevar mucho por los nombres. Simplemente hagan de cuenta que estamos estudiando teoría de conjuntos, solo que le estamos poniendo unos nombres a sus conjuntos. ¿Sí? Porque a veces la gente dice evento y le quiere dar un sentido distinto, ¿no? Por la palabra. ¿Ya? Por favor, traten de evitar eso. ¿Ya? Sé que la imaginación humana es grande y uno dice evento y se imagina muchas cosas. No, aquí está bien ser imaginativos, pero hasta cierto punto. Por ahora, simplemente son nombres de la teoría de conjuntos. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más tenemos entonces? Pues aquí tenemos el mismo ejemplo. Bueno, sí, el mismo ejemplo. Entonces tenemos el siguiente experimento aleatorio. Entonces, el experimento aleatorio, ¿cuál es? Lanzar un dado. Lanzamos un dado. Entonces, si el fenómeno de interés, porque vean eso también, el experimento aleatorio depende de qué nos interese. ¿Ya? Entonces, si el fenómeno de interés es el número asociado a cada cara de ese dado, entonces el espacio muestral, ¿cuál es? Es el omega que hemos dicho, no lo vamos a llamar omega 1. Omega 1, que es el conjunto de estos 6 números. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y cualquier subconjunto, obviamente, es un evento. ¿Ya? Y algunas cuestiones de notación, nada más. Podemos entender que este es un espacio muestral finito, o sea, es un conjunto finito de resultados. ¿Puede haber espacios muestrales infinitos? Aquí se entiende por qué es finito, ¿no? O sea, es finito porque va del 1 al 6, pero ¿podría existir espacios muestrales infinitos? Sí. Ya. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Sí, un ejemplo concreto. Un espacio muestral infinito. ¿La lotería? Ya, la lotería no está en infinito, es muy grande, sí, pero en infinito no, porque al final son combinaciones. Entonces, si uno tuviera el tiempo y la paciencia, capaz que podría sacar todas. ¿Qué será un conjunto o un espacio muestral infinito? ¿Qué se les ocurre, colegas virtuales? A ver, un ejemplo de un espacio muestral infinito. Las estrellas puede ser. Ya, interesante. Las estrellas se le pone como el clásico ejemplo, ¿no? De un conjunto infinito. Pero ¿por qué tendría el carácter de aleatorio? ¿Cómo le ponemos aleatorio a ese ejemplo, a ver, colega? Creo que escribió algo, ¿no? O alguien escribió algo, déjeme ver. Ay, no sé. Creo que alguien escribió algo en el chat. Ah, no, estoy loco. No, disculpe. Ya. A ver, tomemos el mismo ejemplo de las estrellas. El hecho de que tengamos un determinado número de estrellas vivas o muertas. Ya, como ustedes saben, las estrellas tienen un determinado periodo de vida y después mueren, desaparecen. Incluso se demoran, ¿no? Porque el tema de que las estrellas estén muy lejanas hace que haya una distancia, ¿no? Entonces, hasta que la estrella muera y la luz deje de llegar, se demoran años, décadas, incluso siglos. Entonces, podríamos decir que ese también es un ejemplo, ¿no? O sea, hay tantas estrellas en el universo y no sabemos con exactitud cuántas estarán vivas o muertas. Entonces, bueno, por ahí puede ser, ¿ya? Pero bueno, el caso es que cualquier fenómeno que genere resultados infinitos tendrá un espacio muestral infinito, ¿no? ¿Y qué fenómenos pueden ser esos? Yo más bien les pido que se imaginen a fenómenos que generan resultados que pueden ir creciendo, ¿sí? Resultados que más bien pueden ir creciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El crecimiento de una bacteria, de un virus, que salimos de una pandemia. Claro, lo ideal es que el virus no se expanda, pero podría pasar que un virus o una bacteria se expanda, se expanda, se expanda, se expanda y sigue expandiéndose. Entonces, en teoría, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo durará el coronavirus con nosotros? ¿Un año? ¿2 años? ¿5? ¿10? ¿Se quedará con nosotros para siempre? Entonces ahí podría ser, ¿no? Un ejemplo de un espacio muestral infinito, porque no sabemos cómo acaba.
Entonces, si no sabemos por lo acá, lo más lógico sería seguir diciendo, bueno, va a existir hoy, tal vez mañana, tal vez pasado. Pero bueno, ahí estamos divagando mucho, ¿ya? Pero sí me entienden la idea, ¿no? Entonces, vamos con otro ejemplo más sencillo, ¿no? Ahora, volvamos al caso del dado. Lanzamos el dado, pero ahora digamos que lo que nos interesa no es la cara o el punto, el número de puntos en la cara, sino que ahora puede ser otro evento. Por ejemplo, si yo digo, ok, sale un número par, o creo otro evento que se llama sale un número par. A ver, perdón. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Alguien dijo, profe. Profe, lo estamos perdiendo. Y lo peor es que es cierto. Por eso no me gusta usar esta pantalla. Colegas, ¿me escuchan? Mayday. Sí, sí, ya. Sí, Sí, sí. sí se escucha. ¿Se Aquí cortó? fuerte. Disculpa, John, no sé si me pasa solamente a mí, pero hay momentos, no es siempre, pero hay momentos en los que le escucho bien lejos y como que se entrecorta un poco. Ahí me cuesta un poco entender. Ya, ok, está pasando lo que no quería que pase. En la barra de herramientas. Ya, Abajo. ¿Aquí? En la barra de herramientas abajo. Ahí, ¿Qué? sí. ¿No? Se trabó. Se trabó. Sí, ma. Adivinen, colegas, se trabó. Vamos a darle unos minutos a ver si resolvemos. Gracias. A ver, ¿veamos ahí? Chévere, gracias. Entonces, volviendo ya. Listo, disculpen, colegas. Se fue por un instante la inspiración de esta máquina, ¿no? Pero seguimos. Voy a procurar hablarle más al micrófono, no sé dónde está. O voy a hablar más alto, ya no les estoy gritando por si acaso, solo es para que se escuche. Entonces, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Ya. Sí se escucha. Si, ya, si empiezan a perderme o algo, me avisan, por favor, ¿sí? Me avisan. Bien, entonces, como les decía, podemos nosotros analizar el caso en donde más bien lo que nos interese no necesariamente sea el número de puntos del dado, sino más bien todo un grupo. Por ejemplo, que salga un número par o que salga un número impar. ¿Ya? Entonces, esto ya depende de cada caso particular y de cada interés particular. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero que siempre se automaticen y digan, ya porque es un dado, siempre el espacio muestral va a tener 6 elementos. Porque podría ser que lance un dado, imaginen que esto es un dado, pero el espacio muestral tal vez puede tener solo 2 elementos. ¿Cuáles 2 elementos? Par e impar. ¿Sí? Entonces, esto no es estándar, depende de cada fenómeno y depende de qué es lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Son más bien conceptos que nosotros creamos para darle cierto rigor a nuestra comprensión de la realidad. ¿Sí? Entonces, eso quiero que esté claro, ¿no? O sea, no son conceptos fijos, sino que son conceptos que van a ir cambiando dependiendo de lo que queremos hacer. ¿Ok? En fin, como les he dicho, estamos usando la teoría de conjuntos para tratar de entender la aleatoriedad. Entonces, los eventos, que son básicamente subconjuntos del espacio muestral, van a estar sujetos a la teoría de conjuntos y a las operaciones de la teoría de conjuntos. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ¿qué le dio a la teoría de probabilidades el éxito que tiene hasta el día de hoy? Es este hecho. O sea, el hecho de tratar de esa intuición que teníamos de la probabilidad, combinarle con la teoría de conjuntos y generar un montón de resultados. Ahora, teoría de conjuntos, ustedes, no sé si sepan, pero eso se estudia en la escuela, ¿verdad? Entonces no tenemos el tiempo para estudiar teoría de conjuntos penosamente, pero les dejo algunas láminas con algunas operaciones de teoría de conjuntos, ¿sí? Para que un poco las recuerden. Por ejemplo, ¿qué operaciones se pueden hacer en conjuntos? La unión, ¿sí? Entonces digamos que tenemos el evento A. Bueno, el evento A, hay un puntero que sea. Ya, el evento A y el evento B. ¿Sí? Recuerden, los eventos
véanle simplemente como subconjuntos del espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral? Omega. ¿Sí? Todo esto. Entonces, de este conjunto grande, omega, que es el espacio muestral, tengo, por ejemplo, dos eventos, el evento A y el evento B. Como estoy aplicando teoría de conjuntos, una operación que yo puedo aplicar es la unión, que si ustedes recordarán, ¿qué es la unión? Es básicamente juntar los elementos de A y de B. ¿Sí? Entonces, algunas operaciones de la unión son las que están aquí. Perdón, algunas propiedades, ¿no? No me voy a detener en esas propiedades. Si llegáramos a necesitar, ahí las vemos a detalle. Pero si no, quedarán ahí en las láminas para el día que lo necesiten. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer aparte de la unión con teoría de conjuntos? Sí, podemos hacer también la intersección. ¿Ya? La intersección, en cambio, ¿en qué consiste? Igual, tengo el espacio muestral, que es todo el conjunto de todos los eventos posibles, y tengo el evento A y el evento B, que son subconjuntos. La intersección es aquella región en donde tengo elementos que al mismo tiempo pertenecen a A y a B. ¿Sí? Entonces, de esta operación tenemos la siguiente notación, ¿no? A intersección B. Ahora, en ciertos libros, como el que yo utilizo para estudiar estas cosas, a veces no se pone A intersección B con este símbolo de intersección, sino que se le pone simplemente AB. ¿Ya? Depende del libro que usen. En algunos libros se pone A intersección B, en otros libros se pone simplemente AB, pero es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí, como sé yo que no se están multiplicando, obviamente depende del contexto. Como yo sé que A y B son básicamente subconjuntos del espacio muestral, sé que están en intersección. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es un tema de notación. Muy bien. ¿Qué operaciones se pueden hacer? ¿Ya? ¿Qué operaciones se pueden hacer? Estas de aquí, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen varias operaciones que, de nuevo, repito, no son vitales que se aprendan, por eso hice las láminas para que ustedes simplemente sepan dónde buscar si algún dato necesita. ¿Ok? Pero bueno, tenemos entonces la unión, la intersección, ¿y qué otras operaciones pueden venir? Todas las que vengan de operaciones de conjuntos, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes tienen otra que es el complemento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea del complemento? Tengo el evento A, ¿sí? ¿Y cuál es el complemento de A? El complemento de A veces le vamos a escribir A superíndice C o A'. Depende del libro. Ya depende del libro, puede ser A superíndice C o A'. Y en definitiva, el complemento es todo o recoge todos los elementos que están fuera de A. ¿Sí? ¿Qué tal con esta sombra de A? Entonces, repito, esto es algo que se ve en primaria, así que no hace falta que profundicemos mucho. Así que igual, ¿no? Para ese tipo de operación tenemos algunas propiedades que las pueden ver con calma ustedes, ¿no? Tal vez solamente recordarles, sí, porque tal vez hay gente que no esté acostumbrada a esta notación, que esto de aquí, este símbolo, representa el conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Es literal, es un conjunto pero que no tiene ningún elemento. ¿Ya? Entonces, tal vez para las personas que no estén acostumbradas a esta notación, pero casi no vamos a usar eso, así que no me detengo mucho. Ya solo es para que sepan que está en las láminas de este tema. Otra cosa que se puede hacer con dos eventos es la diferencia. ¿Qué es la diferencia? O sea, al conjunto A, resta de B. O A slash 3B. Básicamente, toma el conjunto A y quita todos los elementos que están en B. Entonces, ¿qué te queda? Te queda un A, pero sin aquella parte, sin esta parte de aquí, que al mismo tiempo pertenecía a B. ¿Sí? Entonces, tampoco es nada del otro mundo y no hace falta profundizar mucho eso, ¿no? Entonces, ahí tienen también las propiedades que ya dejé preparando para que ustedes simplemente cuando necesiten las revisen, ¿no? Ya. Aparte de eso, hay otras propiedades que tienen los eventos, pero que, repito, simplemente es trasladar teoría de conjuntos a este caso de eventos y espacio muestral. ¿Sí? Entonces, tienen leyes asociativas, leyes distributivas, la ley de Morgan, conjunto potencia, producto cartesiano, operaciones que, les voy a ser muy sincero, si no vamos a profundizar en teoría de probabilidades, no hace falta mucho que profundicemos. ¿Ya? Pues a lo sumo quiero que recuerden que en las láminas está también esto si algún rato necesita. ¿Ok? Pues vamos a seguir avanzando.
¿Ya? Entonces eso va a pasar. Hay muchos temas que yo les puse en las láminas, pero que no vamos a hacer, pero les quedo a ustedes, ¿ya? Para que algún día, si llegara a necesitarse, lo usen. Y si no necesitan, bueno, quedará como un buen recuerdo, ¿no? O mal recuerdo, no sé. Bien, vamos a seguir. Esta de aquí sí vale la pena que profundicemos un poco, estas definiciones. ¿Ya? Eventos excluyentes. Eventos excluyentes o ajenos. ¿Ya? ¿Qué son los eventos excluyentes o ajenos? ¿Ya? Si nos guiamos por la definición que dice, si yo tengo una serie de eventos, A1, A2, AN, ¿sí? Piensen que eventos son básicamente subconjuntos. Entonces, si tengo estos eventos del espacio muestral omega, se dice que son ajenos, disjuntos o excluyentes, ¿sí? Si la intersección simultánea de todos es vacía. O sea, ¿cómo se vería esto en términos gráficos? Lo que estoy señalando ahorita. En términos gráficos, sería así, ¿no? Tengo el espacio muestral. Si recuerden que el omega, el espacio muestral, no es más que el conjunto de todos los casos posibles. Y tengo varios subconjuntos que mencionamos de eventos. A1, A2, A3, ¿ya? Si ven por qué quería tener mi panel táctil, ¿no? Porque con el dedo no soy bueno dibujando. Tiene otras habilidades de otro dibujar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como pueden ver, estos tres eventos no tienen intersección simultánea. Entonces, cuando no tienen intersección simultánea, se les llama excluyentes. ¿De acuerdo? Ahora, puede pasar, ¿sí? Bueno, que tengamos eventos, ¿sí? Con una exclusión un poco particular, ¿no? Los que se llaman mutuamente excluyentes. ¿Ya? Esto lo voy a poner en rojo a propósito, porque usualmente en teoría de probabilidades, estos eventos nos interesan más. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los eventos mutuamente excluyentes? ¿Ya? Son eventos, o sea, tenemos esta serie de aquí, en donde, básicamente, bueno, se dice, ¿no? Que son mutuamente excluyentes, mutuamente ajenos o ajenos dos a dos. Sí, cuando tomamos por parejas, ¿sí? Cualquier pareja, ¿qué pasa? Que la intersección de esas parejas sale vacía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, o sea, digamos que yo tomo este caso y solo concentrémonos en dos eventos, A1 y A2. ¿Ya? Sí, casi no va a hacer falta que nos preocupemos de más casos. ¿Ya? Tomemos el caso más básico. Tengo el espacio muestral y tengo dos eventos, el evento A1 y el evento A2. ¿Cuándo son mutuamente excluyentes? Son mutuamente excluyentes cuando, si sucede el evento A1, ¿qué significa necesariamente? Que no sucede el evento A2. ¿Sí? O al revés, si sucede el evento A2, nunca sucede el evento A1. ¿Ya? Pongamos un ejemplo más concreto, ¿no? Para que sea más fácil de interpretar esta parte. Digamos que volvemos al ejemplo de los datos. Digamos que el evento A1 es que me salga 1, 2 o 3. Y digamos que el evento A2 es que me salgan 4, 5 o 6. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que los eventos A1 y A2 no pueden suceder al mismo tiempo? O sea, si me sale 1 o 2 o 3, ¿qué significa? Que obviamente no me va a salir 4, 5, 6. ¿Sí? O también, si quieren, podríamos poner otro caso, ¿no? O sea, podemos decir que el evento A1 es par, ¿sí? Par, y el evento A2 impar. Ahí creo que se va a ver incluso mejor. Si yo lazo un dado y me sale un número par, es obvio que ya no me puede salir impar. O si me sale un número impar, es obvio que no me puede salir par. Entonces, ese es un ejemplo de dos eventos mutuamente excluyentes, porque al suceder un evento, ya de inmediato se excluye al otro evento. ¿Sí? Y la comparación se hace por parejas. ¿Sí? Pero en nuestro caso bastará que comparemos siempre por parejas, pero si tuviéramos más, la comparación sería de todas las parejas posibles. Pero no quiero ir más lejos, basta con que tengamos este ejemplo en la mente y suficiente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras definiciones tenemos? Bueno, esta exclusión mutua puede ser infinita o finita, pero eso no me va a interesar. ¿Sí? Así que me voy a saltar eso. Y más bien, bueno, eso también lo voy a saltar. ¿Ya?
Más bien quedémonos entonces solo con la idea más básica, ¿no? Dos eventos mutuamente excluyentes cuando sucede lo que hemos dicho en el ejemplo del dar. Si me sale par, entonces el evento par es mutuamente excluyente con respecto al evento. Sigamos. Bien, entonces aquí una pequeña pausa para saber si alguien tiene preguntas, dudas, o si estamos bien con el ritmo de la clase. Igual, colegas presenciales o virtuales, ¿qué les parece hasta ahorita el ritmo? ¿Quejas? Está muy bien, Jim. Sí, ya. Alguien que tal vez diga que no está bien, porque va a ser de las pocas veces que pregunten. Vamos a ver. A ver, colegas virtuales, ¿pueden alzar la mano quienes están presentes? Ya. Es que empiezan a ver que alzan la mano y sobre todo encima. Ya, de los colegas presentes, dejen la mano levantada quienes tengan preguntas. Ya, están despiertos. Listo, gracias. Seguimos entonces. Ya. Nos quedó constancia que no respondieron cuántos fue. Sí, no, es que ya uno ya sabe. Ya. 2 años y medio de pandemia uno ya le estrenaba. No, hubieran visto los primeros cursos virtuales, fueron terribles. Fue espantoso porque uno no sabía cómo llevar la pandemia y aparte de dar clases. Entonces yo me acuerdo que tenía una laptop vieja transmitiendo un pizarrón y con mi conexión a internet era pésima, ya se han enseñado. Ah, cierto, ¿no? Que Michelena tiene, no sabe renovar mucho sus rutinas, Michelena, pero es de las cosas. Algo así me pasa. Sí. No, pero ya estaba ya. Bueno, sigamos entonces, vamos al siguiente tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el grupo de láminas anteriores? Definiciones. ¿Sí? Nada más definiciones que ustedes pueden volver a ver con calma. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar esas definiciones para empezar a hacernos una idea de qué es la probabilidad. ¿Sí? Pero ya un poquito más formal, o sea, ya no como una intuición. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando del enfoque llamado probabilidad clásica. ¿Sí? ¿Qué es la probabilidad clásica? Tal vez este enfoque de probabilidad es el que más tenemos en la mente. Ya les voy a explicar. ¿Cuál es la idea? Entonces, permítanme, vamos, ¿no? Y seguimos, ¿no? Pues digamos que tenemos un experimento que le podemos llamar Epsilon. Ya esta es la determinada Epsilon, que aquí no está en novedad para ustedes. ¿Ya? Pero bueno. Entonces, tenemos un experimento. ¿Ya? Aleatorio, obviamente, ¿no? Tenemos un experimento aleatorio. Entonces ya sabemos que es un experimento, ¿no? O sea, es básicamente un fenómeno que puede tener diferentes resultados, no sabemos cuál va a salir, pero al menos sabemos cuáles son los resultados. Y decimos que tiene un espacio muestral omega, ya sabemos que es un espacio muestral, el conjunto de todos los posibles resultados. ¿Ya? Por cardinalidad finita significa básicamente que el número de elementos es finito. ¿Sí? Entonces la cardinalidad finita significa que el número de elementos es finito. ¿Ya? Tal que todos los elementos de omega tienen las mismas probabilidades de ocurrir. ¿Sí? O sea, eso se le llama a veces espacio muestral equiprobable. ¿Qué significa? Pensemos en el dado. Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad, intuitivamente, cuál es la probabilidad de que me salga alguna de las caras? Una de 6, ¿no? Sí, una de 6. No tenemos razones para creer que una cara va a salir con más frecuencia que otra, ¿no? ¿O sí? Colegas virtuales cerrarán micrófonos por si acaso, ¿no? Después empezamos a escuchar ruidos que no debemos. No, sí, pasa de todo, entonces, están pendientes de sus micrófonos, por favor, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Si yo lanzo un dado, a priori yo estoy esperando que todas tengan las caras, ¿no? Tengan la probabilidad 1 de 6, ¿sí? Ahora, si me dan más datos, por ejemplo, si te dijeran, verás, es un dado, pero como que le pusieron un cierto peso a una de las caras. De tal suerte que, por ejemplo, si le ponen el peso al 1, imaginen que justo en el 1 ponemos un peso.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo lance el dado? Ya se va a distorsionar la probabilidad. No sabemos muy bien cómo, porque depende de cómo estén distribuidos los puntos, pero ya no es equiprobable. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa equiprobable? Significa simplemente que todos los casos o eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir. En ese caso, la probabilidad clásica, que también se le conoce como probabilidad de Laplace, de un evento A, su conjunto de omega, y entonces aquí por si acaso es... Ahí sí funcionó, ¿no? Ya, esto por si acaso es notación, o sea, esto de aquí significa A subconjunto, ¿sí? Subconjunto de omega. Ya, o sea, si ustedes piensan en omega como el espacio muestral, A es subconjunto. ¿Ya? Eso nada más, es notación. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A desde el enfoque de la probabilidad clásica? Es básicamente lo que está ahí, ¿no? Estamos viendo qué cosa en el numerador. En el numerador tenemos lo que se conoce como la cardinalidad. ¿Ya? ¿Ya? Y en el denominador tenemos la cardinalidad de omega. ¿Qué significa cardinalidad? Número de elementos. ¿Sí? No hay mucho donde perder. O sea, cardinalidad significa número de elementos. ¿Sí? De hecho, por eso mismo se usa el numeral. O sea, es número de elementos. Entonces, la probabilidad clásica no es nada más que contar el número de elementos que tiene el evento que me interesa y dividir para el número total de todos los eventos posibles. ¿Ya? Entonces, esto es bien sencillo y más aún si ponemos un ejemplo. ¿Ya? Entonces, veamos. Digamos que tenemos el experimento, lanzar un dado y una moneda. ¿Ya? Le complicamos un poco. O sea, imagínense que al mismo tiempo lanzo un dado y lanzo una moneda. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad del evento? La moneda indica cara y el dado un número par. ¿Ya? Por si acaso ahí está la respuesta, ¿no? Pero empecemos. Yo digo, a ver, lanzo un dado y lanzo una moneda. La moneda quiero que salga cara. Y aparte quiero que el dado me indique un número par. ¿Cómo calcularíamos esa probabilidad? Serían las dos probabilidades individuales. O sea, medio, la probabilidad de buscar. Ya. Más intuitivamente, o sea, les entiendo la pronunciación, pero más intuitivo, ¿cómo sería? A ver, ¿qué harían ustedes para calcular? Intuitivamente. Tengo. Ya. Dejaste en esto, voy a preguntar. Colegas virtuales, ¿sí pueden ver esta pantalla, verdad? En la que estoy rayando en azul. Sí se ve. Listo, gracias. Entonces, hay muchas formas, ¿no? O sea, vamos a hacerla una bien intuitiva. O sea, voy a hacer un árbol. ¿Sí? Un árbol que diga, ok, al inicio tengo el primer punto en donde lanzo la moneda. Entonces, digamos que aquí lanzo la moneda. Si lanzo la moneda, ¿qué opciones hay? Dos, ¿no? Cara o cruz. ¿Están de acuerdo? Sí, lanzo la moneda y hay dos opciones, cara o cruz. Y luego de lanzar la moneda, ¿qué haríamos? Lanzar el dado. Entonces, esta es la M de moneda y este es el dado. Lanzamiento del dado. Entonces, imagínense que salió cara. Y después, al lanzar el dado, ¿cuántas opciones tengo? ¿Cómo era la pregunta? Pares, ¿no? Par, ya, perfecto. Entonces, ya me iba a poner a hacer 6, disculpen. Ya, entonces, la opción del dado es que me salga par o impar, ¿verdad? Lo mismo acá. Si primero me salía cruz de la moneda, después yo puedo decir, ok, par o impar. ¿Ya? En total, ¿cuántos casos posibles hay aquí? Cuatro, ¿no? O sea, el primer caso sería cara, par, el otro cuál sería cara, impar, cruz. Cero, ¿ya? Cero es cruz, par y cruz, impar. ¿De acuerdo? Estaremos de acuerdo que estos resultados son equiprobables.
¿O hay alguna razón para que alguno de estos 4 resultados suceda más que los otros? ¿Sí? Equiprobables, ¿no? O sea, si es que la moneda y el dado no tienen nada raro, equiprobables. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de omega? 4. Porque omega, ¿qué contiene? O sea, ¿qué sería omega en este caso? El conjunto de estos 4 resultados. ¿Sí? Ese sería omega. Ahora, ¿qué es lo que me preguntaban? Que la moneda sea cara y el dado sea par. ¿Cuál de todos estos casos es? El primero, ¿no? Entonces a este evento le estamos llamando el evento A. ¿Cuál es la cardinalidad de A? 1. ¿Sí? La cardinalidad, no se olviden, es el número de casos. Entonces, finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A? 1/4, ¿no? ¿Sí? 1/4. Entonces, esto que lo hemos hecho muchas veces, lo pueden hacer de diferentes formas, pero básicamente este es el enfoque que les llamamos probabilidad clásica. ¿Sí? Este es el enfoque de la probabilidad clásica. Entonces, en la probabilidad clásica, lo que tratamos de hacer es contar todos los casos posibles, todos los casos que nos interesan y dividimos. Y eso es lo que hacemos cuando comparamos un dado, cuando comparamos una moneda o hacemos combinaciones de dados, monedas y otras cosas. ¿Ya? Ese es entonces el primer enfoque. Es el enfoque más básico de probabilidades. ¿Ya? Pero obviamente este enfoque es limitado. ¿Por qué tendrá limitaciones o problemas este enfoque? Básicamente, entre otras razones, porque estamos obligados a contar. ¿Sí? Claro, un dado y una moneda no es problema, ¿verdad? Pero ¿qué tal si les digo, a ver, ahora imaginen que lanzamos 5 dados y 10 monedas? Qué desocupados los economistas, ¿no? En vez de hablar de la crisis que se nos viene, están jugando a lanzar dados y monedas. Pero bueno, ¿cómo sería en ese caso el contexto? Obviamente que, si se imaginan el árbol, solo imagínense, ¿no? O sea, tendríamos la moneda 1, moneda 2, moneda 3 y después de la 1, ¿sí? Es decir, ¿qué tipo de teoría deberíamos usar para hacer ese análisis? ¿Alguien sabe cómo se llama esa teoría? O sea, tendríamos que usar algo que se conoce como teoría combinatoria. ¿Sí? De hecho, aquí mismo ya estamos usando un poquito de teoría combinatoria. Entonces, la gran combinatoria, la gran limitación de la probabilidad clásica es que tendríamos que usar teoría combinatoria para poder sacar el número total de casos posibles y el número total de resultados que nos interesen. Y claro, en este caso se ve sencillo, pero la teoría combinatoria es toda una teoría. O sea, hay cursos enteros de teoría combinatoria y habrán sabido que hay gente que estudia teoría combinatoria para, por ejemplo, ganar dinero en los casinos o en otras apuestas. ¿Sí? Sí, de hecho, yo supiera muy bien teoría combinatoria, no sería profesor ahorita, estaría haciendo otras cosas. Entonces, es difícil. ¿Sí? Entonces, esa es la gran limitación de la probabilidad clásica. ¿Okay? Por eso es que, si bien es cierto, así le vemos a la probabilidad en este ejemplo pequeño, en realidad necesitamos otro enfoque de probabilidad. ¿Sí? Entonces, necesitamos pensar en otro tipo de enfoque, ¿no? De todas maneras, vale conocer la probabilidad clásica porque tiene algunas propiedades que son bien intuitivas, ¿no? Ustedes tienen aquí en pantalla. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de todo el espacio muestral? 1. O sea, si comparo todos los casos posibles, obviamente que la probabilidad es 1. Pero ahora, ¿cuál es la probabilidad de un solo evento? ¿Cero o positiva? ¿Sí? Entonces, son propiedades muy básicas, ¿no? Pero no quiero entrar mucho en eso. Tal vez, ¿cuál? Por ejemplo, esta. Si yo digo que A y B, si yo digo que A y B son excluyentes, ¿sí? Entonces, fíjense que la probabilidad de A unión B va a ser lo mismo que sacar el número de elementos de A, sumar el número de elementos de B y dividir por el número total de elementos. ¿Tiene sentido? Veamos. Volvamos al ejemplo par o impar. Ya, tengamos omega. Digamos que A y B son, en un caso, par e impar. ¿Ya? ¿Son mutuamente excluyentes? Sabemos que sí. ¿Qué número debe salirme para que sea par?
¿Cuál es? 2, 4, 6. Ya, gracias. Y para que sea impar, 1, 3, 5. ¿Ya? ¿Cuál es entonces la carga de A? 3, porque tengo 3 elementos. ¿La cardinalidad de B? 3 también, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de A unión B, de hecho, no es tan buen ejemplo porque ¿qué me va a salir? O sea, me va a salir la cardinalidad de A, que es 3, más la cardinalidad de B, que también es 3, sobre, ¿cuál es la cardinalidad de omega? 6, ¿sí? Porque recuerden que omega recoge a todos los casos posibles. Entonces me quedaría 3 más 3 sobre 6, que bueno, en este caso sale 1. ¿Por qué me salió 1? De todos los casos, en definitiva, ¿no? O sea, cuando hago una unión par e impar, me van a quedar todos los casos. Pero ¿qué es lo que me interesa? Que aquí pueden ver que cuando tengo dos eventos mutuamente excluyentes, puedo descomponer en sumas las probabilidades. Ya eso va a ser útil más adelante. Pero bueno, no me interesa profundizar mucho en ello. Aquí está el caso general, ¿no? O sea, si tienen varios, pueden volverlo sumatorio. No me interesa mucho eso, ¿no? Entonces, sigamos. En definitiva, como les planteaba, esto lo vemos luego, no quiero ir más allá. Entonces, en resumen, si alguien les habla de probabilidad clásica, sabemos que es bien fácil de entender, pero es bien difícil de ver. ¿Sí? Tendrían que estudiar teoría combinatoria. De hecho, les hago una pregunta. Para jugar ajedrez, ¿será útil saber teoría combinatoria? ¿Se han tenido oportunidad de jugar ajedrez alguna vez, no? Entonces, es todo un ejercicio de combinatoria. ¿Sí? Es todo un ejercicio de combinatoria. Y, verán, de hecho, les cuento una estrategia. ¿Saben cuál es la mejor estrategia para jugar en línea? O una de las mejores. O sea, verán, les cuento, una vez me contaron, ¿sí? Verás, si estás jugando en línea con otra persona que no ves, ¿qué haces? Tienes dos computadores. En un computador, juegas con la persona, ves los movimientos. Y en el otro computador, juegas contra una máquina. ¿Y qué haces? En el juego contra la máquina repites las jugadas de tu adversario. Ves cómo responde la máquina y después tú respondes contra tu adversario, tal como lo hace la máquina. ¿Sí? Exacto. La máquina se encargó de sacar todas las combinatorias y tú solo le transmites la información. De hecho, ha habido polémicas en torneos de ajedrez internacionales con muchos jugadores que hacen eso. O sea, están ahí conectados en línea, disque jugando, pero al mismo tiempo están con otra máquina haciendo la simulación. Diciendo, a ver, si yo repito los pasos de mi adversario, ¿qué me dice la máquina como mejor respuesta? ¿Sí? Entonces, hay unas polémicas. En Twitter salió recién una pelea de ajedrecistas bien fea por eso. O sea, hasta en el ajedrez del campo. O sea, ¿quién creía? Bueno, ese es entonces el primer enfoque de la probabilidad. Vamos con el segundo enfoque de probabilidades. ¿Ya? Entonces, el segundo enfoque se le conoce como el enfoque frecuentista. ¿Sí? El enfoque frecuentista. Entonces, ¿cuál es él? Bueno, también se le puede llamar como la forma empírica de calcular probabilidades. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de este cálculo empírico? Entonces, digamos que tenemos un experimento aleatorio, ¿sí? Epsilon, con un espacio muestral omega, ¿sí? Y digamos que se repite en iguales condiciones, o sea, lo repetimos varias veces. ¿Ya? Para cada evento A, ya sabemos que A es un conjunto de omega, ¿sí? O sea, A es parte de omega, es la parte de omega. Podemos definir NA. ¿Y qué va a ser NA? Vamos a decir que es el número de veces que ocurre A en las primeras N repeticiones del experimento. ¿Ya? Entonces está un poquito cargada de notación, pero no es difícil. Entonces, digamos que tengo un experimento, repito el experimento N veces, ¿sí? O sea, N serían las veces que repito. Veces que repito, ¿sí? El experimento. Y NA, en cambio, ¿qué es? NA es el número de veces que sale como resultado. Si quieren un ejemplo, ya, o sea, digamos que yo tengo una moneda, lanzo la moneda 10 veces. Entonces, N sería igual a 10. ¿Sí? Y NA sería el número de veces que sale el evento A. Digamos que el evento A es caro. De hecho, les pregunto, si yo lanzo una moneda 10 veces,
¿cuántas caras deberían salir? Han lanzado una moneda 10 veces. O se pueden imaginar el lanzamiento de la moneda, ¿verdad? ¿Cuántas caras deberían salir? No, a ver, bajemos el número, porque no quiero lanzar 10 veces. Pero a ver, si la lanzamos, ya seamos pues, 3 veces. Si lanzas una moneda 3 veces, ¿cuántas veces va a salir? Por lo menos una. Entonces, sí se dan cuenta que si yo lanzo la moneda 3 veces, el número de veces que me salga cara, si digamos que es cara, no es claro, no es aleatorio. O sea, podría pasar que me sale 3 cruces, o sea, cruz, cruz, cruz. ¿Sí? ¿Quién quita que no? Pero obviamente es más improbable eso. Aquí por ahí me salga una cara. Pero de todas maneras no estoy claro. ¿Ya? ¿Cómo haríamos para que me salga la mitad? Sí, sí, ven que la intuición es esa, ¿no? O sea, la intuición cuando pusimos 10 era, deberían salir esa. Pero les juro que si ustedes lanzan 10 veces una moneda, no les va a salir esa. A menos que sea un caso muy, ¿cómo se dice? Muy fortuito, sí, muy particular. Lo más seguro es que si lanzan 10 veces una moneda, les saldrán 3 caras, 4, 8, aleatorio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularían la probabilidad en ese caso? O sea, ¿cómo se sacaría la probabilidad si me pongo a lanzar la moneda y lanzar y lanzar? ¿Cuándo me saldrá el resultado deseado? O sea, como que tiende al 0,5 cuando sube la cantidad de experimentos. Sí, tal cual, exactamente. La probabilidad, en este caso, la probabilidad de que suceda sería literalmente un límite. ¿Sí? Un límite. Ustedes han trabajado con límites antes, ¿verdad? Entonces no es novedad. Entonces, ¿cuál es la idea? Si hago que este número de lanzamientos tienda al infinito, ¿ya? Verán, aquí en este contexto, el infinito puede sonarnos raro, ¿no? Pero recuerden que el infinito no es un número. No sé si eso habrán visto alguna vez. El infinito no lo vean como un número, vean como una operación. Si te dicen n tiene infinito, tú más bien dile o velo como n crece, crece y no deja de crecer. ¿Sí? O sea, si quieren, n tiene infinito es una forma de decir n crece para siempre. ¿Sí? Me ha pasado que con muchos estudiantes se les hace más fácil entender esa forma de ver el infinito que directamente decir n tiene infinito. Porque es lo mismo, o sea, cuando te dicen n tiene infinito, no es lo que te están diciendo. Imagínate que n crece, crece y sigue creciendo. Entonces, si n crece, crece y sigue creciendo, o sea, si el número de lanzamientos va aumentando, ¿qué es lo que yo esperaría? Que, por ejemplo, que n, exageremos, digamos que n son 1000 lanzamientos. De los 1000 lanzamientos, yo esperaría que el NA, obviamente no va a salir de 500, pero tampoco me puede salir 1, o sí. O sea, es que me salga caro, si acaso, ¿no? Tiene sentido que me salga 1. O sea, de 1000 lanzamientos que me salga solo una cara. Bien improbable, o sea, puede pasar, ¿no? O sea, pero muy improbable. ¿Sí? Entonces, y peor, ¿qué tal si en vez de 1000 decimos que hacemos 1.000.000 de lanzamientos? Si yo hago 1.000.000 de lanzamientos, ¿ya? Ponemos a 1.000.000 de personas y lanzan una moneda al mismo tiempo. Imposible, casi, que solo a una persona le salga cara. O sea, es evidente que, ¿qué va a salir? O sea, ¿qué será que sale? Entonces ahí es donde decimos que a medida que aumenta n, es probable que esta cosa de aquí se vaya acercando cada vez más a la mitad. ¿Sí? O sea, si es 1.000.000 serían unos 500.000, ¿no? No va a ser 500.000, pero se acerca. ¿Sí? Entonces, ese es el otro enfoque de probabilidad, que se le llama probabilidad frecuentista. Es un enfoque de probabilidad donde más bien medimos cuántas veces ocurre un evento respecto al total de veces que se repite el experimento. Donde no sabemos el resultado con pocas repeticiones, pero podemos saber la tendencia si aumentáramos las repeticiones más. ¿Ya? Entonces, si ven que este es otro enfoque, ¿no? O sea, aquí no estamos contando. O sea, aquí ya no estamos haciendo teoría combinatoria. ¿Qué estamos haciendo aquí?
dejando que un poco nuestra intuición nos lleve, ¿no? O sea, nos dice, a ver, si es una moneda con cara y cruz, si yo hago 1.000.000 de lanzamientos, más o menos la mitad debería ser cara, ¿sí? ¿Cuál será el problema con este enfoque de probabilidad? Este está en duda chueco y de qué es esto. ¿Cuál es la probabilidad de que la atine a la flecha? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en términos empíricos, cuando decimos empíricos nos referimos a cuando tenemos que usar datos, ¿no? Cuando tenemos que... ¿Ya? Cuando usamos el término empírico, los economistas abusamos mucho del lenguaje, ¿no? Pero por empírico, básicamente queremos decir cuando usamos datos reales. ¿Sí? O sea, somos bien básicos en eso los economistas. La trivia es más compleja que eso, pero bueno. En términos empíricos, o sea, si usáramos datos reales, esta forma de calcular la probabilidad, obviamente que tiene un problema. ¿Cuál es el problema práctico de esta forma de calcular la probabilidad? De que me toca repetir los experimentos hasta el infinito, bueno, no hasta el infinito, pero al menos hasta un número bien grande. Con una moneda es fácil, pero ya ahora si me dicen, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que el Ecuador o un país X de América Latina caiga en crisis el próximo año? Ustedes saben que América Latina vive de crisis, ¿no? O sea, somos la crisis, más, poco más y deberían tatuarnos, ¿no? Sí, crisis. ¿Ya? Pero están de acuerdo que no podríamos usar este enfoque para medir. O sea, ¿cómo podríamos usar este enfoque? O sea, cuando no tenemos todo el control del experimento, ¿sí? Se vuelve inviable, ¿sí? Se vuelve inviable. Lanzar la moneda nada más es inviable, o sea, no les puedo tener. Imagínense lo que fue lanzar 1.000.000 de monedas. ¿Cuándo va a pasar eso en la vida? Entonces, ¿qué significa esto? Que en la práctica, este tipo de enfoque también es muy poco viable, ¿sí? Con ciertas excepciones. Por ejemplo, hoy en día se pueden hacer simulaciones por computador, ¿sí? De hecho, yo quería hacer con esto una simulación hoy día, pero ya quedó para la próxima clase porque no tengo batería. Pero uno podría simular en la computadora y ahí se ve esto, ¿sí? Porque en la computadora ahí se pueden hacer 1.000 simulaciones, ¿sí? O 10.000 o las que quieras. Entonces, bueno, con el límite de memoria y capacidad de la computadora, pero en una computadora sí podría simular 1.000.000 de lanzamientos de moneda, incluso usando Excel. O sea, ya las computadoras hacen que este enfoque sea un poco más viable, pero tampoco es tan viable, ¿no? En fin, ya, entonces, aquí nace una pregunta, ¿no? Solo para visualizar esto. Ya vimos el de la moneda. Veamos un dado, o sea, ¿cuántas veces deberíamos lanzar un dado para que nos aparezca un sexto para cada caso? O sea, ¿cómo hacemos para que al lanzar un dado, un sexto corresponda, más o menos, un sexto corresponda al 1, otro sexto al 2 y así? Se dan cuenta que ese es otro problema, o sea, no sabemos cuántos experimentos. Tal vez ni siquiera 1.000.000, tal vez más. Entonces, ¿qué sucede? Que es tan poco práctico a veces este enfoque, porque incluso ni siquiera sabemos hasta dónde debemos llegar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el otro enfoque de las probabilidades. Pero de todas maneras, más adelante vamos a ver un resultado que se conoce como la ley de los grandes números, donde veremos este tema. ¿Ya? Pero bueno. Bien. Entonces, la probabilidad frecuentista también tiene algunas propiedades, pero son parecidas a las de la probabilidad clásica, así que me las voy a usar. Vamos al tercer enfoque de las probabilidades, el que vamos a usar. ¿Ya? Entonces, los dos enfoques anteriores eran enfoques que les menciono más que nada para un poquito mencionarles también qué es lo que no vamos a usar. ¿Ya? O sea, en este curso, penosamente, no vamos a ver teoría combinatoria. Créanme que en cursos anteriores lo hacíamos, o sea, yo les enseñaba teoría combinatoria, pero nos lleva mucho tiempo y al final, para lo que queremos hacer, no nos va a ayudar mucho. No vamos a ver probabilidad frecuentista, porque eso significaría hacer simulaciones. Pero sí que, o sea, ya más o menos pueden ver. O sea, si quisiera hacer teoría de probabilidades clásicas, tendría que estudiar un curso de teoría combinatoria. Si quisiera hacer, de hecho no tenemos, ¿no? O sea, si quisiera hacer estudiar probabilidad clásica, teoría combinatoria. Hay libros enteros, cursos enteros de teoría combinatoria. Si quiero hacer probabilidad frecuentista, simulaciones. Hoy en qué sería eso, ¿no? Simulaciones. En computador o como sea, pero simulaciones.
entonces tendría que buscar algún curso que me enseñe a hacer simulaciones computacionales, ¿ya? Y para eso es súper bueno los softwares, ¿no? O sea, en el mismo matemática podrían hacer simulaciones. Pero lo que vamos a hacer nosotros es seguir otro enfoque. ¿Y cuál es el enfoque? El que tiene en pantalla, ¿no? La probabilidad axiomática. Entonces, ¿qué hace o qué significa la probabilidad axiomática? Verán. Esto le cuesta mucho a la gente entender al inicio, ¿no? Pero no es difícil. Solo que hay que despojarnos un poco de las ideas de probabilidad que hemos tenido hasta ahora, ¿sí? En la probabilidad axiomática no se establece una forma explícita de cálculo de las probabilidades. O sea, en la probabilidad axiomática no vamos a decir la probabilidad se calcula, ¿sí? No. ¿Sí? En el enfoque axiomático, más bien lo que hacemos es decir que vamos a estudiar las propiedades generales de la probabilidad planteando algunos axiomas. ¿Ya? ¿Qué son los axiomas? ¿Qué es un axioma? ¿Alguien tal vez nos dice qué es un axioma? Todavía no han tenido curso de micro, ¿no? Recién creo que están tomando curso de micro. Ya han visto, bueno, las que hicieron la primera clase. ¿Avanzaron bastante? No. Pero sí avanzaron más. Sí, vimos la teoría del consumidor. Ya. Tal vez ahí en la teoría del consumidor ya empezaron a ver axiomas, porque ahí se suele empezar con axiomas. No todavía. Ya. Ok. Entonces, no les voy a complicar la vida, pero es sencillo, ¿no? Un axioma, en definitiva, son ciertas proposiciones o afirmaciones, ¿sí? Afirmaciones que asumimos como verdaderas, ¿sí? Asumimos como verdaderas sin demostrar. Ese es más o menos el demostrar. Ya. Disculpe la redacción. Ya mañana la redacción va a ser explicada. Entonces, ¿cuál es la idea de un Son básicamente afirmaciones, ¿sí? O sea, o proposiciones que vamos a plantear y vamos a asumir que siempre son verdad, pero no nos vamos a detener a demostrar. Son como quien dice, si quieren los axiomas en ciertas teorías son como los pilares, o sea, como las patas de una mesa. Ya imaginen que aquí está la mesa, ¿sí? Donde vas a merendar, comer, como deseen. Y los axiomas son estas patitas, son los que sostienen a la mesa. Entonces, en muchas teorías matemáticas, los axiomas son esas afirmaciones que te permiten construir cosas más elaboradas. Imagínate que aquí hay un pastel. Entonces, imagínate que tienes un pastel sobre una mesa. Los axiomas son las patas, ¿sí? Por los cuales puedes construir lo que sigue. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos axiomas? Porque si no planteáramos axiomas de ciertas teorías, estaríamos preguntándonos del por qué y si es verdadero y todo, y no llegaríamos nunca a puntos iniciales. Por ejemplo, cuando les plantean, ¿se acuerdan que alguna vez estudiaron la definición de punto? Allá en geometría, en la escuela o en el jardín hace años. ¿Qué era un punto? O sea, intuitivamente, si les dibujo un punto, saben que es un punto. Pero si les pregunto, ¿qué es un punto? O sea, el punto es tal vez un ejemplo de acción. Simplemente asumimos que el punto existe y ya. Porque se acuerdan después qué pasa cuando junto varios puntos. Surge una línea, ¿verdad? Pero el punto, si quieren, es la acción. No me cuestiono qué es el punto. No digo si el punto es verdadero o falso. El punto lo asumimos que existe y se acabó. Entonces, algo parecido son las acciones, ¿sí? Son ciertas afirmaciones que asumimos que son verdad y no las vamos a demostrar porque estas son nuestra base para construir la teoría. ¿Ya? Ya mismo en micro van a ver unos axiomas sobre cómo el ser humano se comporta. Y cuando vean esos axiomas, no sé qué opinan. Ahí conversan con el Wilson. Sí, porque ¿verdad? Son unos axiomas de cómo se cree que el ser humano se comporta según la microeconomía. Ya es de las primeras cosas de la teoría del consumidor. Pero bueno. Entonces, vamos a plantear unos axiomas. ¿Ya? O sea, unas afirmaciones para más o menos construir nuestra teoría de probabilidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la probabilidad en el enfoque axiomático? ¿Ya? En el enfoque axiomático, una probabilidad
tiene básicamente la definición de una función. Entonces ustedes recordarán que es una función. Entonces, ¿qué era una función? Déjenme poner todo, ¿no? Disculpen. Ya, vamos a poner toda la lámina otra vez. Ya. Entonces, ¿qué era una función? O sea, recuerden que una función básicamente es una regla de asignación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Te dicen P es la función. P. ¿De dónde parte esta función? De la colección de eventos. Si quieres, del espacio mostrarlo. O sea, la colección de eventos. Por ejemplo, el dado. Supongamos que si es el dado, tienes el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? El dado. Entonces asumimos que tenemos un dado que tiene los 6 eventos. ¿Qué va a ser la probabilidad? La probabilidad es una función que a cada uno de estos términos le asigna un número. Por ejemplo, la probabilidad de 1, ¿qué número le asignaríamos? Un sexto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que salga 2, ¿qué número le asignamos? Un sexto. ¿Ya? ¿Por qué un sexto? Bueno, detrás está el enfoque de la probabilidad clásica. O sea, pero en realidad, la probabilidad la estamos viendo como eso, como una función. Una función que parte del conjunto de toda la colección de eventos y que se le va a asignar números. De hecho, números reales. So, imagínense que aquí tienen los números reales del 0 al 1. Entonces simplemente es eso. La probabilidad es una función que asigna números a los eventos. ¿Sí? Un poquito abstracto de verlo, ¿no? Pero esta es la base que me permitió construir toda la teoría de probabilidades que conocemos hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, es una función. O sea, es una función, dice. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de 1? Un sexto. ¿Ya? La probabilidad de 4, un sexto. ¿Ya? O sea, es una función. ¿Ya? Pero es una función que va a cumplir algunas reglas. Y las reglas son justamente los axiomas, que a veces se les conocen como axiomas de Kolmogorov. Porque Kolmogorov, los axiomas de 1923, y con esos axiomas pues, se ha podido construir la teoría de probabilidades. Entonces, estos axiomas asumimos que siempre son verdad y no los cuestionamos. Primer axioma, la probabilidad de A siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Es un axioma. Entonces no nos vamos a preguntar por qué, simplemente vamos a asumir que siempre pasa. La probabilidad siempre es mayor o igual a 0. Y tiene sentido, ¿no? O sea, no es un supuesto raro. ¿Ya? Siguiente supuesto, vamos a asumir que la probabilidad de omega es igual a 1. Tampoco es nada raro, o sea, ¿qué estaríamos asumiendo? Que la probabilidad de todo el conjunto de casos posibles es igual al total, al 100%. O sea, no hay mucho a donde perderse. Realmente, el supuesto fuerte es el tercero. ¿Sí? Es el tercero. Entonces, ¿qué dice el tercer supuesto de los axiomas de Kolmogorov? Para cualquier secuencia de eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Recuerden qué significa mutuamente excluyentes. Si los tomo por parejas, no hay intersección. ¿Sí? Tomándolos por parejas. O sea, para toda pareja, la intersección es vacía. ¿Qué va a pasar? Que si yo tomo todos estos eventos y los uno, ¿sí? Hasta el infinito, o sea, es una secuencia que se puede ir al infinito. Eso de ahí, es lo mismo que escribir eso, ¿sí? Aquí que estoy sacando, es la probabilidad de la unión de todos los eventos, desde el primer evento hasta el infinitésimo elemento. O sea, estoy creando evento, o sea, es una colección que está creciendo, ¿no? De eventos. Esa unión, ¿sí? De eventos, cuando saco la probabilidad, es lo mismo que sacar la suma de las probabilidades. ¿Ya? Como se ve un poco abstracto, veamos si puedo hacer una gráfica para tratar de interpretar un poco mejor esto, ¿no? Ya casi se acabó la clase. Entonces solamente hago la grafiquita rápida y terminamos, ¿ya? Entonces imagínense que esto es omega. ¿Ya? Omega. Y tengo una colección de eventos, ¿ya? Mutuamente excluyentes. Un caso sería este, A1, A2, A3, A4, A5, pero con la particularidad de que esta serie de eventos puede ser infinita. O
sea, puntos suspensivos. ¿Ya? Cuando digo infinito, simplemente significa que usted puede agregar otro evento, agregar otro evento, agregar otro evento y así. Entonces, lo que plantea el tercer axioma de Kolmogorov es que si yo saco la probabilidad de la unión de todos, A1, unión 2, unión A3, unión A4, unión, etc., ¿sí? No necesariamente va a salir omega, porque puede haber casos que queden fuera, por si acaso. Sí, puedes tener casos que están fuera de esos eventos. Pero si yo hago la unión de al menos esta serie, así sea infinita, sabiendo que A y AJ son mutuamente excluyentes, recuerden que si yo pongo así significa intersección. ¿Sí? Entonces, ahí puede ser A1, AJ puede ser A4. Si les comparo, no hay intersección. Eso es mutuamente excluyente, ¿no? Mutuamente excluyente. ¿Ya? Entonces, el axioma dice que vamos a asumir que si tenemos esto y son mutuamente excluyentes, es lo mismo que sacar la probabilidad de A1 más probabilidad de A2 más probabilidad de A3 más probabilidad de A4 más puntos suspensivos. ¿Ya? Si quieren, para dejarlo de forma más intuitiva, la unión se puede transformar en suma, ¿sí? Cuando son mutuamente excluyentes. Ese es un supuesto. O sea, eso vamos a asumir que siempre es verdad. ¿Ya? ¿Qué tan vitales saberse estos supuestos? No tanto para los concursos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que se sepan a detalle? Eso no. ¿Sí? Pero sí la idea. La teoría de probabilidades que hoy usamos es una teoría que se basa en supuestos. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que tengan en mente. ¿Por qué? Porque eso qué significa? Que hay que demostrar que estos supuestos permiten cumplir ciertas propiedades que sean razonables. ¿Sí? Esa es la parte importante. Igual, no vamos a hacer demostraciones aquí, no hay tiempo. Pero sí quiero que se queden con eso en la cabeza. O sea, la teoría de probabilidades, entonces, en definitiva, ¿de qué se trata? De tener unos supuestos y ver qué propiedades nos generan esos supuestos. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero repito, no vamos a hacer demostraciones, sino que es más informativo. ¿Ya? Entonces, no esperen en el examen que les diga, explique el tercer axioma de Kolmogorov, ¿no? Pero sí les puedo preguntar en el examen, ¿verdadero o falso? ¿El enfoque actual de probabilidades se basa en supuestos? ¿Verdadero? ¿Sí? Listo. No sé si tengan preguntas, si no, podemos dejar ahí la clase. ¿Tienes dudas? ¿Comentarios? Esta podríamos verla como probabilidad semántica que se basa en eso. Exacto, por eso se llama probabilidad semántica. Así es. O por ejemplo, como decía ahí, se define como una función. La probabilidad, o sea, ya el cálculo. Eso se define como función. O sea, que este cálculo, probabilidad de 1, digamos, es una función. Eso se refiere a esa parte. Colegas virtuales, tal vez una pregunta, por favor. ¿Cuáles preguntas? Compañera Raquel, creo que está hablando, pero no le logramos escuchar. No, ninguna pregunta. Gracias, John. Ya, gracias. Ya, hacer el 5. Bueno, colegas, entonces para la próxima clase, que es mañana, ya los temas logísticos estarán resueltos y ya van a ver que la clase va a fluir mejor. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, colegas, igualmente a los virtuales. Una muy buena noche y mañana continuamos ya a las 5 en punto, ¿no? Disculpen que el día de hoy hubo estos temas logísticos, pero no se repiten, ¿ya? Y vamos a crear el grupo de WhatsApp y les tenemos al tanto. Sí, muchas gracias entonces. Gracias, John. Hasta Gracias. mañana. Gracias. Gracias.